Hermanos, Dios les bendiga. Gracias a Dios por sus misericordias que son nuevas cada mañana. Nos podemos reunir nuevamente para tener este precioso tiempo de escudriñar la palabra de Dios. Vamos a continuar con nuestro estudio de la epístola a los Hebreos. Estamos en nuestro tema número 10 y tiene por nombre El Hijo de Dios, parte 3. Y vamos a tomar la escritura, hermanos. Vamos a Hebreos capítulo 1, verso 2. Vamos a leer la segunda parte del verso 2 y yo le digo dónde vamos a detenernos. Bien, hermanos. Hebreos 1:2 dice lo siguiente. El Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hasta ahí vamos a leer, hermanos. Entonces, si recordemos, hermanos, que ya vamos a revisar 5 características acerca del Hijo de Dios, y ya hemos revisado 2. La primera de ellas fue a quien constituyó heredero de todo, y sabemos que por derecho a Jesús es el heredero, ¿verdad? Por la filiación que tiene con el Padre. El número 2, hermanos, fue por quien asimismo hizo el universo, recordando que Jesús mismo estuvo presente cuando estaba Dios haciendo la creación. Jesús mismo estaba ahí presente. Ahora vamos a revisar el punto número 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria. Vamos a revisar este punto, hermanos. Vemos, hermanos, que en muchas ocasiones los autores del Nuevo Testamento nos puede dar la impresión de que ellos están luchando de alguna manera mentalmente a fin de encontrar una palabra o una expresión que haga justicia a lo que han comprendido acerca de Dios a través de Jesucristo. Imagínense ellos palpando de primera mano con el Señor de Señores, el Curios, el Salvador de nuestras vidas. Imagínense tratando de plasmar en algo escrito algo de que ellos vivieron, ¿verdad? No siempre suele ser fácil, ¿verdad? Entonces vamos a ver un ejemplo en la confesión de Pedro, cuando Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿quién decís que soy yo? Pedro contesta, tú eres el Cristo. Bueno, hasta aquí la respuesta de Pedro va dentro de lo que de alguna manera ya conocen ellos. El Cristo o Mesías era un concepto bien conocido por los judíos, pero quizá para algunas personas les costaría trabajo identificar a Jesús de Nazaret como el Mesías, pero en sí el concepto no era nuevo, ¿verdad? Pero en este pasaje que estamos revisando, que es Mateo 16:16, que ya leímos una parte, Pedro concluye con esto. Sí, dice, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Desde luego, esta fórmula, por así decirlo, tiene ecos de frases mesiánicas que encontramos en el Antiguo Testamento. Pero detrás de esta expresión vemos cómo Pedro lucha por expresar lo que ha descubierto en Jesús mismo. Es como si pensara algo parecido, es como si Pedro estuviera, no es algo que diga la Biblia, pero podemos imaginarnos qué Pedro estuvo pensando, cómo estuvo maquinando, o cómo llegó a esa parte, ¿verdad? Sabemos que Dios se lo reveló, pero tratar de plasmar lo que Dios revela, a veces plasmarlo con las palabras correctas requiere tiempo, ¿verdad? De meditación. Entonces vemos que Pedro pudo haber pensado esto. Desde hace muchos meses vivo en compañía de este carpintero que a la vez es rabino. Se me ha hecho evidente que cuando estoy en su presencia, estoy en presencia de Dios. Pero Dios es invisible. Dios no tiene cuerpo ni forma humana. Entonces, ¿cómo describir a Jesús? Pues decir que es un hombre más no sería correcto. Es hombre, pero no es un hombre cualquiera. Por otra parte, ¿sería correcto decir, ¿tú eres Dios? ¿Cómo se puede decir esto de un hombre? Dios no es un hombre. ¿Ven la lucha que pudo haber tenido Pedro en cuanto a lo que él pudiese haber expresado a Jesús? Entonces, para hacer justicia tanto a la humanidad como a la divinidad de Jesús, entonces Pedro le es revelado cómo expresarlo y que desde aquel momento nunca ha caído en desuso la expresión tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Y algo parecido encontramos también en las frases que el autor de Hebreos emplea en la epístola. El Hijo es el resplandor de la gloria y la imagen misma de su sustancia. Esta segunda expresión la vamos a revisar más adelante. Lo que sabemos, hermanos, acerca de Dios es que, pues bueno, Él es invisible, ¿verdad? Lo entendemos porque lo que hemos conocido acerca de la Biblia y de nuestra experiencia personal acerca de Dios, reconocemos que Dios es invisible. Por definición, lo que es invisible no puede tener resplandor ni imagen. En un aspecto natural así lo comprendemos, ¿verdad? Por lo tanto, el autor de una manera deliberada emplea un lenguaje muy original de alguna manera. Lo mismo hace Pablo cuando dice que Jesús es la imagen del Dios invisible, de lo que acuerdo lo que dice Colosenses 1, versículo 15. Lo vamos a leer. Colosenses 1:15 dice lo siguiente: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Veamos cómo hay esa simetría entre autores, ¿verdad? Acerca de la revelación de Dios. Pablo inventa una frase intencionadamente paradójica. Vamos a ver por qué. Pues a Dios no se le puede ver, sin embargo, en Jesucristo Él tiene imagen. Juan, el apóstol Juan, por supuesto, dice lo mismo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, de acuerdo a lo que dice Juan capítulo 1, verso 18. Entonces vemos que Jesucristo, nuestro Señor, Él le ha hecho visible al Padre, ¿verdad? Cuando Juan dice, a Dios nadie le vio jamás, la referencia es a la vista física, pues nadie ha visto con ojos humanos a Dios, porque Dios no tiene cuerpo para ser visto. Entonces, seguramente la referencia también incluye otras dimensiones. Nadie jamás ha podido penetrar la realidad de lo que es Dios. Nadie ha podido sondearle. Nadie ha podido decir, ahora entiendo a Dios. ¿Y eso por qué es, hermanos? Bueno, la mente humana es incapaz de llegar a esas alturas. Sin embargo, en el Hijo de Dios, en Jesucristo, lo ha dado a conocer. Dios es luz. Él habita en luz inaccesible. Y de la misma manera que ningún ser humano puede estar mirando constantemente al sol sin dañarse los ojos, ninguno puede mirar a Dios y vivir. ¿No me creen, hermano? Vamos a ver lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 16. Sí, hermanos, ahí lo dice. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 16. Dice lo siguiente: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Entonces, la luz de Dios es una luz que nos podría consumir cuando la miramos. Y esto es ocasionado, hermanos, por nuestra condición de criaturas y en parte por nuestra condición de pecadores. Aunque somos hijos de Dios, somos regenerados, nacidos de lo alto, aún seguimos siendo pecadores, porque dice que el que no peca miente, ¿verdad, hermanos? Sin embargo, Dios mismo toma las medidas necesarias en Jesucristo para filtrar esa luz de tal manera que puede ser vista por nosotros. Pues el Hijo de Dios, Jesucristo, es el reflejo perfecto de la luz, resplandor que hace que la luz de Dios sea visible para nosotros. Él, o sea, Jesús, nos transmite la gloria de Dios. Entonces, para utilizar otra ilustración bíblica, el Hijo es al Padre lo que la palabra es al pensamiento. Vamos a hacer unas ciertas comparaciones. Mis pensamientos están dentro de mi cabeza, ¿verdad, hermanos? Por así decirlo, hermanos, no podríamos tener acceso a este estudio que estamos dando en este momento si yo me limitara solamente a pensarlo
y no ponerlo por escrito. Entonces, para que ustedes puedan participar de mis pensamientos, los he de convertir en palabras, como lo que estoy expresando en este momento, hermanos. El Hijo de Dios es el verbo como el Padre es el pensamiento. Si el Padre es la esencia, el Hijo de Dios es aquella esencia hecha comunicable a nosotros. ¿No les parece hermoso, hermanos? Que Jesucristo es el verbo de Dios. Es Dios comunicable y entendible para nosotros. Dios se hace audible en el verbo Jesucristo. Dios se hace visible en aquel que se llama a sí mismo la luz del mundo. Dios es la luz eterna, hermanos. El Hijo es aquella luz hecha visible en el tiempo y en el espacio. El Hijo, en otras palabras, es aquella persona divina que nos revela a Dios. Sin el Hijo, Dios seguiría siendo desconocido e inaccesible para nosotros. ¿Entendemos la importancia, hermanos, acerca de la persona de nuestro Señor Jesús? Sin Él, hermanos, nos sería velado totalmente a Dios. Sin Jesucristo no tendríamos acceso al Padre. Quizá alguien pueda decirnos, bueno, pero Dios era conocido por los hombres mucho antes de la encarnación de Cristo. En cierta manera sí. Pero ¿a través de qué persona de la Trinidad era conocido, verdad? Solemos identificar al Dios del Antiguo Testamento con el Padre. Regularmente así lo podemos asociar. Pero debemos recordar que el Padre solo es revelado como el Padre cuando el Hijo es revelado como el Hijo. En otras palabras, también lo podemos decir, hermanos, que la idea de un Dios en tres personas solo se hace explícita a partir de la encarnación del Hijo y del derramamiento del Espíritu Santo. Pero el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios en tres personas que conocemos en el Nuevo Testamento. Cuando el salmista dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, no debemos entender que solo manifiestan la gloria del Padre. Es la gloria de Dios, de todo Él, y esto incluye la gloria del Hijo, por el cual el universo fue hecho. En el Antiguo Testamento no revela a un Dios que sostiene la creación, pero la más afinada revelación del Nuevo puntualiza que la sostiene por medio del Hijo. El Hijo de Dios estaba activo en la historia humana a lo largo del Antiguo Testamento, y todo lo que entendemos acerca de Dios por medio de la naturaleza y de la historia se lo debemos a Él. ¿A quién? A Jesucristo. Incluso cuando los santos del Antiguo Testamento veían a Dios en visión o en una visitación o una teofanía, ¿a qué persona de Dios veían? ¿Al Padre? Bueno, vamos a tener una reflexión, hermanos. Recordemos que Juan, el apóstol Juan, refiriéndose al Padre, ha dicho con toda contundencia: a Dios nadie le vio jamás. Y sin embargo, diferentes santos del Antiguo Testamento le vieron de alguna manera. Ahí como que empezamos a entrar en un camino como que, a ver, ¿por qué me estás diciendo esto? Bueno, Abraham hospedó a 3 viajeros, uno de los cuales es llamado el Señor. Moisés vio a Dios de espaldas. También vemos que en Isaías tuvo una visión de Dios. ¿Y a quién vio Isaías? De acuerdo a lo que dice el libro de Isaías. Dice que vio al Señor, ¿verdad? Pero, ¿quién era ese Señor? Muchos suponen que era el Padre, pero el apóstol Juan dice explícitamente que era el Hijo. Es por lo tanto en el Hijo que el Dios invisible se hace visible, aún en el Antiguo Testamento. Pues el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. Esta palabra, hermanos, admite
dos excepciones o matices. Puede significar reflejo como el de un espejo. Y al menos hay tres distinciones o tres sentidos en los que el Señor Jesucristo es el reflejo de Dios. En primer lugar, porque ve al Padre. Nosotros no tenemos ojos para verle, pero el Señor Jesucristo sí. Él entiende perfectamente. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, de acuerdo a lo que dice Juan capítulo 5, verso 19. Jesús tiene una percepción especial y perfecta en cuanto a los propósitos y actuación de Dios. Él le ve, le conoce y le entiende perfectamente. También también hemos visto que Juan capítulo 1, verso 1 puede ser traducido de la siguiente manera. El verbo era ante Dios, o lo podemos definir de acuerdo a los originales de esta manera. Estaba cara a cara con Dios. Aquí tenemos a las dos personas que se complementan mutuamente con una plena compenetración. Entonces, la palabra adecuada siempre refleja el pensamiento y el pensamiento toma forma comunicable en la palabra. Y en segundo lugar, representa fielmente al Padre. Recuerden de qué es lo que estamos hablando. Estamos hablando del resplandor de la gloria de Dios. O sea, que el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. En segundo lugar, representa fielmente al Padre. No es una casualidad que el Padre y el Hijo tienen la misma apariencia, sino porque es el mismo Padre el que se manifiesta a través del Hijo. Si vemos al Hijo, estamos viendo al Padre. Es decir, la relación entre Jesús y el Padre no es la que existe entre un cuadro y la realidad que presenta o que representa, sino la de un reflejo y el objeto reflejado. Esto no solo se parecen entre sí, sino que son indivisibles. En tercer lugar, el Hijo revela al Padre. La manera de saber cómo Dios es mirarle en el espejo que Dios mismo ha provisto. ¿Y cuál es ese espejo? El mismo Señor Jesucristo. Pues Él es el resplandor de su gloria. Por ejemplo, si nosotros queremos saber cómo es nuestra propia apariencia, pues de manera natural entendemos que podemos mirar a un espejo y podemos mirar nuestra apariencia, ¿verdad? Pero si queremos saber cómo es Dios, pues entonces tenemos que mirar a Jesús, hermanos. Sin embargo, la ilustración del espejo no hace una plena justicia a la frase de nuestro texto. El espejo es algo muy diferente del objeto que refleja. En cambio, el Hijo y el Padre uno son. Y para este matiz de unidad hemos de acudir a otra ilustración en torno al resplandor, como por ejemplo, el hecho de que la luz del fuego y el calor del fuego son inseparables. Sí, no estamos entendiendo esa parte, hermanos, haciendo esta otra pequeña comparación. Para efectos de descripción podemos distinguir entre ellos, pero cuando hablamos de la luz del fuego, no nos referimos solo a una parte del fuego. Toda la luz está en el fuego y todo el calor también. Cristo es el resplandor de Dios por cuanto Él revela a Dios, pero no debemos pensar que a Dios se le puede dividir en trozos, ni que el Hijo como reflejo sea algo distinto de Dios mismo. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, de acuerdo a lo que dice Colosenses capítulo 2, verso 9. Él resplandece con toda la gloria de Dios. El reflejo es perfecto, la luz es total. En el griego original, el participio presente que abre el versículo 3, que dice siendo, esta expresión siendo, hermanos, tiene un peso específico ahí donde está puesto, por lo cual su uso es enfático.
Es como si el autor subrayara para nosotros la manera eterna en la que el Hijo refleja la imagen y el resplandor del Padre. Ya para ir terminando, hermanos, el Hijo eternamente engendrado por el Padre constantemente brilla con su luz, pues es algo intrínseco, es decir, es característico en él. No es algo que él empezara a hacer cuando nació en Belén. No es algo que él empezara a hacer cuando nació en Belén. Pertenece a su carácter eterno, hermanos. No es que el Hijo, entre otras muchas funciones, casualmente refleje al Padre, sino que Él es, por definición, aquel reflejo, hermanos. Bien, hermanos, hasta aquí va a ser nuestro estudio del día de hoy. Reconocemos que a veces todas estas, tratar de plasmar o expresar acerca de los atributos, el carácter, la persona misma de Jesús, pues a veces en nuestro lenguaje nos puede resultar un poco limitado, pero solamente Jesús puede resplandecer en el corazón del creyente cuando de todo corazón le busca, le ama y desea hacer la voluntad de Dios. Entonces el Hijo será revelado, y si el Hijo es revelado, usted conocerá al Padre. Bien, hermanos, vamos a orar para agradecer por ese estudio y que la palabra sea de provecho y beneficio para su alma, para su edificación y para que usted se vaya afirmando cada día más en Jesús. Oremos, hermanos. Amado Dios, en este día nos acudimos a ti por medio de Jesús para agradecerte por tus palabras, por tu enseñanza, por tus misericordias, que aún en nuestra pequeñez tú nos enseñas y eres paciente con nosotros, Señor, que de una manera tan clara nos puedes mostrar eh, todo el carácter, los atributos de nuestro Dios. Hoy te pedimos, Señor, que tu palabra cumpla el propósito por el cual ha sido enviada, para que crezcamos en fe, en madurez y nos afirmemos cada día en Jesús. Gracias, Padre, por este tiempo que nos has regalado para estudiar tu palabra y para que tu iglesia, Señor, sea cimentada y afirmada cada día. En el nombre de Jesús te agradecemos por tu bendición de tu palabra. Amén. Bien, hermanos, quedamos despedidos. Dios los bendiga y si Dios permite nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.